Bien, muy buenas noches. Queremos agradecerles a todos los que se unen a nosotros. Este es otro curso de Íntegra con la intención de educar y ayudar a pacientes en los diferentes tipos de cánceres. Esta vez vamos a hablar sobre cáncer de próstata. Tengo el gusto y el honor de estar acompañado por la doctora Claudia Cáceres, que es médico oncóloga, trabaja con nosotros en Íntegra, se ve jovencita, pero de mucha experiencia. Al doctor Antonio Rosales, que es urólogo, también sus referencias van muy por delante de él en cuanto a sus habilidades y conocimiento en el área de la urología, la parte quirúrgica de la urología, y también el doctor Daniel Cárdenas, que es radiooncólogo. También tengo el gusto de que trabaja con nosotros aquí en Hope International. Vamos a tratar de mantener esta conversación lo más sencillo, corta, simple posible. La intención es que podamos darles información que sea accesible a todos, y poder tener también un espacio para preguntas, que tal vez es de las partes más importantes. Así es que voy a comenzar dando una pequeña introducción sobre lo que vamos a hablar, de qué se trata, y luego vamos a ver acá, share. Perdón con esto, voy a intentar de nuevo. Debería haberme dado el espacio. Ahí está. Mm. Bien, me van a disculpar con esto. Eh, la presentación sobre lo que queríamos hablar era, aquí la tengo. Muy bien, ¿la pueden ver? Si me contestan los panelistas, por favor. Sí, doctor, ya se logra Bueno, ver. muchas Solo hay que gracias. Muy bien, adelantar. perdón por Perfecto. esto, sí. Lo que estamos, de lo que vamos a estar hablando hoy es sobre cáncer de próstata, lo que en general el público debe saber del cáncer de próstata. ¿Dónde está localizada? Curiosamente, la gente no tiene idea, pero vamos a tratar de explicarlo. La próstata está ubicada por debajo de la vejiga, por delante del recto. Y mucha gente pregunta, bueno, ¿y ¿para qué sirve la próstata? La próstata es como un órgano que está en el camino para que salga la orina, obviamente, pero parte de su función importante es proveer un líquido especial que se llama semen, de tal manera que cuando vienen los espermatozoides del testículo para la fertilidad, cuando pasan por la próstata se le agrega este lubricante, digamos, que se produce en las vesículas seminales, y de esa manera hace un ambiente más favorable para que los espermatozoides puedan salir y puedan eventualmente fecundar al óvulo. La prevalencia, y esto no quiero asustarlos, pero la razón por la que hacemos esta presentación es muy sencilla. Es un cáncer muy prevalente. En general, dependiendo de las sociedades y los países, pero sí se habla que en general 1 de cada 7 hombres eventualmente puede ser diagnosticado con cáncer de próstata. Eh, si alguien tiene la fortuna de vivir hasta los 80 años, estamos hablando entonces de que puede tener hasta un 60%, o sea, 6 de cada 10 personas van a ser diagnosticadas con cáncer de próstata. Ahora, no los quiero asustar porque no quiere decir cada cáncer de próstata va a ser un problema y lo va a llevar a la muerte, definitivamente. No, nuestros panelistas nos van a ayudar con esa información. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que nos preguntan a cada rato. Bueno, uno es la edad, así de sencillo, nada que podamos hacer. Entre más grandes, más viejos nos pongamos, las posibilidades de tener cáncer de próstata van para arriba. Muy importante si hay historia familiar y sobre todo de familiares cercanos, hermanos, papá,
tíos, y sobre todo también la edad a la que estos familiares fueron diagnosticados. Si fueron diagnosticados a una edad relativamente joven, pues sí tenemos que estar alertas si tenemos algún familiar con ese problema, porque tiene ya implicaciones para uno. La raza, aquí en Guatemala es un poquito más simple, pero esto lo menciona mucho, sobre todo en los países nórdicos, que los descendientes afro de raza negra sí definitivamente tienen una incidencia mayor. Y tal vez algo dentro de todo esto, porque no podemos hacer nada por la edad, por la historia familiar, por la raza, pero la obesidad está viniendo a ser un factor importante, tanto en la incidencia, que quiere decir que haya más cáncer de próstata, pero también ya ha habido una asociación de la obesidad con cánceres de próstata más avanzados. ¿Qué es lo que podemos hacer? No hay mucho que podemos hacer para evitar la edad, la familia, etcétera, pero sí dos cosas. Si tenemos un familiar que tiene cáncer de próstata, como les decía antes, pues debe comenzar a pensar en chequearse a partir de los 40 años, si no hay antecedentes familiares, 50 años. Hay síntomas de cáncer de próstata, son muy pocos. Ya cuando hay síntomas, generalmente es un indicativo de que el cáncer de próstata está más avanzado, pero sí pueden haber problemas para orinar, problemas o dificultad para eyacular, puede haber un poco de sangre, tanto en la orina como en la eyaculación. Y cuando ya hay dolor marcado, pues generalmente es un sinónimo de cáncer avanzado, pero en general al principio casi no hay síntomas. Entonces, en esos exámenes que nosotros hacemos, el paciente no tiene historia familiar, no tiene síntomas, pero ya llegó, digamos, a la edad de 50 años, ¿qué hacemos? Aparte de un examen rectal, que no es nada denigrante para nadie y de mucha información, también hacemos un examen de sangre, que lo hacemos de preferencia antes de hacer el examen rectal. Ese examen de sangre se llama antígeno prostático o PSA, y esto nos puede dar una indicación si hay o no hay algún problema. Un examen físico, y si detectamos que el antígeno prostático esté elevado y que en el examen rectal encontramos algo, obviamente tenemos que proceder con biopsias para demostrar si hay cáncer o no. Y si lo encontráramos, entonces ya viene toda esta serie de exámenes que normalmente y generalmente hacemos para detectar qué tan avanzado está el cáncer. No voy a entrar en detalles, pero solo para decirles que sí tenemos que trabajar el cáncer antes de decidir una terapia. Y aquí sí quisiera hacer una aseveración que yo la hago todo el tiempo. Tenemos el diagnóstico de cáncer de próstata. Por favor, esa no es una emergencia. Se cometen más errores pensando que es una emergencia y hay que correr a tratamiento, que tomándonos todo el tiempo, tenemos todo el tiempo el mundo en poder evaluar, clasificar, analizar el problema antes de iniciar cualquier terapia. Pero sí, obviamente queremos tener un cáncer. Esto lo que hablan es estadios, y tampoco los voy a aburrir con esto, pero básicamente es que vamos desde estadio muy temprano hasta estadios muy avanzados. Nuestra capacidad y posibilidad de curar va a estar muy asociado a un estadio temprano. Por lo que sí es bueno, por ejemplo, tener un examen como lo recomendado, porque si detectamos un cáncer temprano, pudiera ser que ni siquiera necesiten tratamiento. Pero lo que no queremos es tener un cáncer como lo que tenemos hasta abajo a la derecha, un estadio 4, que quiere decir que el cáncer ya está por todos lados. Esta es una generalidad. Ahora le paso la palabra al doctor Antonio Rosales, que nos va a hablar sobre las opciones quirúrgicas que tenemos. Doctor Rosales, por Gracias. favor. Gracias, doctor. Gracias por la invitación. Vamos a compartir pantalla. Solo me dicen si se logra Sí, ver. doctor, sí estamos ahí. Estamos Ok, muy bien. bueno, pues buenas tardes. Vamos a hacerlo, como dijo el doctor Linares, lo más resumido posible para no aburrirlos. A mí me tocó hablar un poquito sobre qué opciones quirúrgicas tenemos cuando nos encontramos con un cáncer de próstata. Solo para continuar lo que decía el doctor, es muy prevalente, es una principal causa de muerte en pacientes pues adultos, más o menos 1 de cada 7, como dijo el doctor,
y es uno de los principales arriba de los cánceres pulmón, colon, hígado, es muy frecuente. Entonces debemos de tener mucho cuidado, irnos a chequear todos los varones con las edades que dijo el doctor, idealmente pues 45 años. Si tenemos familiares de primer grado, ir a los 40, ¿sí? Porque si uno tiene un familiar, pues el riesgo se duplica de tener cáncer de próstata, y si ya tenemos 2 o más familiares, puede haber hasta 5 veces más riesgo de tener esta enfermedad. Para entrar de lleno, vamos a ver lo que me tocaba a mí como urólogo. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? Hoy me quiero enfocar sobre los tratamientos locales. Eso quiere decir que este tipo de cirugía se lo vamos a ofrecer a pacientes que idealmente sea un estadio temprano. Entonces, por eso es muy importante los chequeos. Entre más temprano hagamos el diagnóstico, vamos a tener muchas más opciones de lograr curar a nuestro paciente, ¿sí? Existen básicamente varios tipos de cirugía. Lo que cambia es el abordaje que vamos a hacer. Cuando hablamos de un cáncer de próstata, y nuestra intención es curar, lo que tenemos que hacer es remover la próstata. Eso quiere decir la palabra prostatectomía, ¿sí? Radical, cuando es por cáncer, y la podemos hacer ya sea abierta o la podemos hacer laparoscópica, o espero que algún día la podamos hacer aquí en Guatemala ya asistida por robot. Espero que próximamente pues ya tengamos ese aparato que estamos esperando hace tiempo. ¿Cuál es lo que nosotros como urólogos, nuestro gol estándar o la mejor cirugía para un paciente con cáncer de próstata? Es la prostatectomía radical hecha por laparoscopía. Es una técnica en que solo introducimos unos trócares y unas pinzas por el abdomen y podemos resecar completamente la próstata. Aquí les puse un diagrama, como decía el doctor, más o menos ver dónde está ubicada la próstata. Entonces, aquí hay un diagrama. A la hora de hacer una prostatectomía radical, tenemos que quitar por completo todo lo que es la próstata, tenemos que quitar las vesículas seminales, ¿sí? Y luego el espacio que nos genera entre la vejiga y la uretra, tenemos que ir a unirlos de nuevo, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante a la hora de hacer esta cirugía tratar de quitar en su totalidad toda la próstata con toda su cápsula, ¿sí? Y tratar de tener una buena unión entre vejiga y uretra, ¿sí? Hay veces que los riesgos de esta cirugía es que el paciente pues quede con un poquito de incontinencia o con un poquito de disfunción eréctil. Lo vamos a ver más adelante en un video que pusimos para entender mejor, pero eso es lo que quiere decir la prostatectomía radical, remover completamente la próstata y vesículas seminales. Aquí les puse un agrandamiento para que más o menos donde ustedes ven las líneas punteadas, eso es donde deben haber los límites, ahí es donde tenemos que cortar y sacar o remover completamente el órgano, ¿sí? Aquí les puse un video para más o menos que ustedes puedan ver exactamente cómo es que se hace una cirugía abierta. Se hace abajo del ombligo una incisión y vamos a ir a buscar dónde se encuentra la próstata. Como dijo el doctor Linares, está bien escondida abajo de la vejiga, ¿sí? Aquí les puse estos pasos. Hay que primero quitar toda la irrigación o todo lo donde llega y donde drena toda la sangre, ¿sí? Recordemos que en las arterias llega la sangre al órgano y en las venas regresa, entonces tenemos que cortar todas esas mangueras, ¿sí? Luego tenemos que quitar, como ustedes van a ver, vamos a ir cortando y vamos a ir quitando la irrigación de los lados, y es aquí cuando entendemos por qué los pacientes pueden quedar con un poquito de disfunción eréctil, porque cortamos los nervios, ¿sí? Esas bandeletas nosotros las cortamos y los pacientes pues hay que explicarles que si se someten a esta cirugía es probable, yo les diría que un 40-50% de los pacientes en base a nuestra experiencia quedan con un poquito de disfunción eréctil, ¿sí? Entonces hay que explicárselo al paciente antes de someterlo a este procedimiento,
pero recordemos que la finalidad de esta cirugía es la curación del cáncer, ¿sí? Si nosotros logramos realizar bien esta cirugía, el paciente va a quedar curado, ¿sí? Y luego la disfunción eréctil, pues ya la podemos tratar con un poquito de medicamentos y el paciente pues tiene muy buena función sexual posterior a la cirugía. Me voy a adelantar un poquito en el video. ¿Cuáles son los efectos adversos de esta cirugía? Pues normalmente no son graves, ¿sí? Aunque sí pueden alterar un poco la calidad de vida. Uno de los más temidos, porque la verdad sí altera bastante nuestra calidad de vida, es la incontinencia urinaria. Hay que explicarle bien al paciente que puede quedar con un poquito de goteo, ¿sí? Puede que idealmente, pues el paciente quede con un muy poquito goteo y no hay necesidad de usar ningún protector, pero a veces los pacientes sí pueden quedar con un poquito de fuga a la hora de reírse, a la hora de hacer un esfuerzo. Entonces es bien importante explicarle a nuestros pacientes que vamos a operar que existe este riesgo. Es importante también comentar que hay medicamentos que podemos dar para disminuir la incontinencia y también si quedan con mucha incontinencia se pueden poner esfínteres artificiales que son aparatos artificiales que hacen la función del esfínter, que la función es cerrar y no dejar que salga la orina. Y el otro es la disfunción eréctil. Es muy importante no someter a los pacientes sin antes explicarles esto. O sea, la disfunción eréctil, como vimos en el video, se da a causa de que seccionamos los nervios. Entonces, los pacientes les tenemos que decir que le podemos dar terapia después de eso con medicamento y recordar que también hay bombas que funcionan como para volver a tener función eréctil, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué diferencia hay entre, como les decía, una técnica, ya sea abierta o laparoscópica? Idealmente, el paciente lo mejor es someterle a una cirugía laparoscópica. Vamos a tener menos días de hospitalización, el paciente ingresa, por ejemplo, a cirugía el día de hoy y el día de mañana ya está en su casa. El tiempo de cirugía es mucho más corto, ¿sí? El sangrado es casi la mitad, entonces lo ideal es someter a un paciente por vía laparoscópica, ¿sí? Es importante mencionar que los pacientes salen con una sonda a través del pene y esa la van a utilizar una semana si se hace por vía laparoscópica y si se hace por vía abierta la van a usar por 2 semanas, ¿sí? Como les repito, para nuestros pacientes es la misma cirugía, solo que es diferente abordaje, ¿sí? ¿Qué va a pasar después de la cirugía? Pues nada más retirar sonda, retirar puntos, ver cómo los pacientes quedan después con la continencia urinaria, ¿sí? Hay que evaluarlos y ver cómo quedan con la función sexual o con las erecciones. Ese es el seguimiento que damos nosotros los urólogos. Y nosotros vamos a ver el seguimiento de nuestros pacientes con controles de antígeno prostático, ¿sí? Esta en sí va a ser la diferencia. Si ustedes ven del lado izquierdo, solo se introducen los trócares por pequeñas incisiones de más o menos 1 centímetro y del lado derecho de la pantalla podemos ver un paciente pues, que se somete a una cirugía abierta. La recuperación va a ser un poco más larga, la herida va a ser más larga, un poco de más dolor, un poco más de tiempo en retomar las actividades diarias. Básicamente, como les digo, es la misma cirugía, pero con diferente abordaje y con muchas más ventajas la cirugía laparoscópica. Estos son los trócares que colocamos, van a ser trócares por donde nosotros vamos a introducir las pinzas, cámara, para lograr remover toda la próstata. Hay una foto donde estamos con un equipo quirúrgico haciendo una prostatectomía radical laparoscópica y pues bueno, esperemos que algún día podamos realizar una cirugía robótica que se está haciendo como el estándar a nivel mundial. Lastimosamente, como dije al principio, todavía no contamos nosotros con un robot o con un sistema Da Vinci que es para la cirugía prostática. Es lo ideal, es lo que está haciendo ya en Estados Unidos y Europa, pero esperemos que algún día podamos contar con esto. Con esto es mucho menos los efectos adversos de la cirugía, mucho mejores resultados en cuanto a que logremos curar al paciente, mucho menos riesgo de incontinencia urinaria y mucho menos riesgos de disfunción eréctil. Entonces, básicamente, pues eso les quería contar el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias,
doctor Rosales. Como vieron, que queremos ser breves, concisos, para que nos dé la oportunidad siempre al final de preguntas. Hay en su pantalla, hacia abajo al lado derecho, la Q y la A. Ahí pueden comenzar a escribir si tienen dudas o preguntas y nosotros lo vamos a ir tomando en cuenta para poderlas presentar al final, poderles contestar las dudas que tengan al final. Ahora les presento al doctor Daniel Cárdenas, radiooncólogo. Nos va a hablar sobre la opción, la otra opción de tratamiento local, que sería con radioterapia. Doctor Cárdenas, por favor. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco acerca de radioterapia en cáncer de próstata. El propósito de esta presentación es que el paciente, los familiares y en general el público tengan una idea de lo que es la radioterapia, por qué se da, cómo se da, cuándo está indicado y cuál es todo el proceso de la radioterapia. Aquí en esta primera diapositiva podemos ver cómo es una sala de radioterapia. Normalmente en estas salas de radioterapia tenemos lo que es el acelerador lineal, que es muy parecido a un equipo de tomografía o a un equipo de rayos X. Vamos a empezar con la plática. En primer lugar, ¿qué es la radioterapia? Cabe decir que nosotros, todas las personas, estamos expuestos a diferentes tipos de radiación en todo lugar, en todo momento. Tanto principalmente a radiación electromagnética. La principal diferencia que nosotros en el día a día nos vamos a exponer a radiación de baja energía y en una dosis muy pequeña. La característica de nuestros tratamientos es que va a ser una radiación de muy alta energía, miles o millones de veces de mayor energía a la, por ejemplo, de ondas de radio y a una localización muy específica. Tenemos aquí ejemplos de fuentes de radiación, tanto naturales como artificiales. Radiación natural podemos ver en los alimentos, en los rayos cósmicos. Según la geografía, también algunos minerales pueden contener radiación, pero la principal diferencia es que es en una cantidad muy, pero muy pequeña y que no hace ningún daño a los seres vivos. La principal diferencia con la radioterapia es que esta misma radiación que normalmente está presente en el mundo, en el universo en sí, la vamos a concentrar en un área muy, muy, pero muy pequeña. En el caso de la próstata, lo concentraríamos en donde se localiza el cáncer y a una energía muy alta. Esta es la principal diferencia. La radiación que usamos nosotros es dirigida a un punto muy específico y a una energía y dosis bastante elevado. Entonces, ¿cómo trabaja la radioterapia? Recordemos que las células de cáncer son células enfermas, por lo tanto, son células defectuosas, lo cual las va a hacer ampliamente sensible a la radiación, al daño por radiación. Entonces, cuando nosotros concentramos toda esta radiación, una alta dosis en un punto muy específico, la radiación tiene la capacidad de eliminar las células del cáncer. Bueno, otro de los puntos es cuándo y por qué se indica un tratamiento con radioterapia. Cuando nosotros vamos a indicar un tratamiento con radioterapia, tenemos diferentes escenarios. Tenemos inicialmente en una etapa temprana localizada, se puede dar radioterapia como tratamiento definitivo. Los resultados de la radioterapia son equivalentes a los de otros tratamientos locales como es la cirugía.
Otro de los escenarios donde también se puede considerar el uso de radioterapia es posterior a la cirugía, cuando en una cirugía se ven que existen factores adversos, como es una resección incompleta o una enfermedad bastante extensa. Si se considera que existe demasiado riesgo de que la enfermedad regrese, también se puede dar radioterapia posterior a una cirugía. Un tercer escenario donde también podemos dar radioterapia es en caso de enfermedad recurrente. Y por último, tenemos que la radioterapia también nos va a ser muy útil en el caso de enfermedad avanzada metastásica para curar puntos focales de enfermedad, que en el caso de próstata el lugar más frecuente va a ser en los huesos. También podemos utilizar radioterapia para controlar metástasis óseas y reducir el riesgo de fracturas. Bueno, entonces en cuanto a etapas avanzadas, como ya había mencionado, nos puede servir para controlar diferentes focos de enfermedad. Y en el caso de enfermedad de los huesos, ya hablando de una enfermedad avanzada que se extendió fuera de la próstata, se puede utilizar para el alivio del dolor y el control del riesgo de fracturas y complicaciones a nivel de huesos. Bueno, ya viendo que la radioterapia la podemos utilizar tanto en etapas tempranas como un tratamiento definitivo, como en una etapa avanzada más como un tratamiento paliativo, nos vamos a centrar en una etapa temprana localizada. Ya en esta etapa, cuando la enfermedad se encuentra únicamente en la próstata, la radioterapia va a ser una opción de tratamiento definitivo, es decir, un tratamiento curativo. La elección de cuándo realizar radioterapia como tratamiento curativo va a ser mediante un abordaje multidisciplinario. Definitivamente el paciente lo debe de discutir conjuntamente con su urólogo, con los diferentes médicos como es radiooncólogos, cirujanos, urólogos, radiooncólogos, para saber cuál es el tratamiento más apropiado y con el que el paciente se sienta más cómodo. En el caso de Integra tenemos un equipo multidisciplinario, el cual puede ayudar al paciente a tomar la mejor decisión en cuanto al tratamiento. Cosas que siempre se valoran en la elección del tratamiento es la edad del paciente. Si el paciente tiene otras comorbilidades como diabetes, hipertensión, un alto riesgo cardiovascular. Otros aspectos que también se deben de valorar va a ser el tiempo de tratamiento, como lo vamos a ver, y los efectos adversos del tratamiento. Tenemos que al elegir radioterapia, tenemos como en cualquier tratamiento médico, tenemos ventajas y tenemos también algunas desventajas. Entre las ventajas de elegir radioterapia es que es un procedimiento que no es invasivo. El paciente no va a sentir, no es un tratamiento doloroso, tampoco es un tratamiento que requiera algún tipo de hospitalización, anestesia general tampoco se requiere. También se caracteriza por ser un tratamiento ambulatorio. Todos los pacientes llegan a su tratamiento caminando, se van caminando y posterior al tratamiento pueden continuar con sus labores diarias. Va a evitar complicaciones quirúrgicas, sobre todo en pacientes de avanzada edad, en la cual ser expuestos a una cirugía invasiva o de pacientes que tengan otras comorbilidades como diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, en el cual llevarlos a una cirugía no sea una opción. La opción definitivamente sería radioterapia. Entre las desventajas es que cuando se hace una cirugía se tiene una certeza y una revisión patológica
de la próstata. Se puede hacer una revisión bajo el microscopio de la próstata posterior a una cirugía, lo cual no se obtiene con la radioterapia. El tiempo de tratamiento, usualmente y tradicionalmente el tratamiento de próstata es un tratamiento que se daba entre 7 a 8 semanas. Ya con las técnicas modernas que nosotros tenemos y utilizamos, ese tiempo de tratamiento se ha ido reduciendo. Ya pasamos de dar un tratamiento de 7 a 8 semanas a dar tratamientos que rondan las 4 semanas incluso. Y como cualquier tratamiento, también debemos de considerar efectos secundarios que van a ser principalmente gastrointestinales y genitourinarios. Bueno, en el tratamiento definitivo del cáncer de próstata, ya para entrar en cómo es el tratamiento, recordando que es otra opción de tratamiento focal, tenemos las dos principales técnicas de tratamiento. La más frecuente en Guatemala es radioterapia externa, la cual se da con el acelerador lineal, que es el aparato que vimos en la primera diapositiva. Es el tratamiento con radioterapia más frecuente en Guatemala. Más del 90% de los pacientes con radioterapia se tratan con este aparato que es el acelerador lineal, y como vamos a ver en las siguientes diapositivas, vamos a explicar un poquito mejor cómo se da este tratamiento. Y otra de las opciones también de radioterapia es el uso de braquiterapia. ¿Qué es la braquiterapia? También es otra forma de administrar radioterapia, también de forma local. Como podemos ver en la imagen, el propósito de la braquiterapia es la inserción de pequeñas semillas radioactivas a través de catéteres, siempre con algún tipo de anestesia o de analgesia local para que el paciente no sienta nada durante el procedimiento, con guía que generalmente se hace con ultrasonido. Esas son las dos principales modalidades de tratamiento, y también existen modalidades de tratamiento combinados entre la radioterapia externa que se da con este aparato que es el acelerador y con braquiterapia. Tenemos aquí un poco más específico y detallado cómo vamos a dar la braquiterapia. Este es a través de la inserción de catéteres en la región perianal hasta llegar a la próstata para insertar los catéteres que van a llevar las semillas radioactivas. Ya posteriormente a la finalización de este procedimiento, que también es un procedimiento relativamente corto que no requiere hospitalización, se retiran los catéteres y el paciente no tiene una recuperación nada prolongada. Ya pasando a la radioterapia externa, también es un proceso. Cuando me refiero a radioterapia externa, es la que vamos a dar con el acelerador, que es la más frecuente en el caso de cáncer de próstata. ¿Cómo es el proceso? Inicialmente comenzamos con una evaluación clínica con el médico. El médico debe explicar el propósito del tratamiento, el tiempo del tratamiento, los efectos adversos, las ventajas y desventajas. Es muy similar a cualquier consulta médica con cualquier otro tipo de especialista. También se realiza una exploración física al paciente, una exploración física al paciente. Ya si se decide dar el tratamiento de radioterapia, el paciente pasa a la obtención de imágenes para hacer los cálculos de radioterapia. Un estudio que usualmente nosotros le llamamos un estudio de simulación.
Para, ya como tercer paso está propiamente el tratamiento, que es con el aparato que les mencionaba y que estaba en la diapositiva inicial, que es con el acelerador lineal. Es un tratamiento que no dura más de unos cuantos minutos y que no es un tratamiento invasivo y que no va a causar ninguna molestia al paciente durante la administración del tratamiento, y posteriormente ya tenemos el seguimiento. Algunas preguntas frecuentes o mitos sobre la radioterapia. Tenemos el primer mito que ya habíamos platicado: si la radioterapia es dolorosa. No, no es un procedimiento invasivo ni doloroso. Otra de las preguntas frecuentes es si es necesario algún tipo de aislamiento. El paciente no requiere ningún tipo de aislamiento, ni de sus familiares, ni de bebés, ni de personas embarazadas. La radioterapia quema. No realmente. Puede causar cierta irritación a nivel de recto o vejiga, pero propiamente no va a quemar. Tenemos otro mito: si causa daños en los órganos cercanos. Ya con las técnicas que tenemos, ya es precisamente lo que se evita, y lo más frecuente es causar inflamación, pero no un daño permanente, y el paciente puede seguir en sus actividades cotidianas. Efectos agudos de la radioterapia que se van a dar en los primeros días o semanas. Tenemos cierta inflamación e irritación de la piel, que en la mayoría de casos no se distingue de una quemadura solar. Tenemos también efectos gastrointestinales. El paciente en algún momento podría presentar diarrea o manchado con sangre en las heces. Y molestias urinarias, como es incontinencia, ardor al orinar. Generalmente todas estas molestias no llegan a ser molestias graves y son controladas con tratamiento médico. Y también debemos de considerar algunos efectos tardíos, también bastante similares a los que ya había mencionado, con la diferencia que esto ya es mucho menos frecuente, y es cuando esta irritación tanto a la vejiga como al recto se puede prolongar, y también puede ser manejado con tratamiento médico. Y al igual que la cirugía, también existe cierto riesgo de disfunción eréctil. Al final, como ya había mencionado los doctores anteriores, la respuesta al tratamiento la vamos a ver, no va a ser algo que vayamos a ver de forma inmediata. Lo vamos a monitorizar con el antígeno prostático. Esta monitorización va a llevar varios meses hasta que el antígeno prostático alcance una cifra muy baja o nadir del antígeno. Y esto es sobre todo para que ustedes tuvieran una idea general de lo que es la radioterapia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cárdenas. Creo que fue bastante ilustrativo. Ya tenemos varias preguntas. Ahí tenemos el Q&A, Q y A, para que nos escriban sus preguntas. Aquí las estoy tomando yo en cuenta para que nuestros panelistas las puedan discutir. Y ahora me queda el gusto de presentarles a la doctora Claudia Cáceres, médico oncóloga, que nos va a hablar también sobre cuál es la participación de ellos, médicos oncólogos, en el manejo de cáncer de próstata. Doctora Cáceres, por favor. Gracias. ¿Será que pueden dejar de compartir así? Comparto mi presentación. Sí, Dani, tal vez sí. Todavía está usted compartiendo. Ahí está. Ahí está. Gracias. Buenas noches. Aquí estamos. Buenas noches. Es un gusto estar nuevamente platicando sobre estos temas que son de interés para todos, y entender un poquito en general cómo es el
el tratamiento, en este caso, de cáncer de próstata. Es bien importante que cuando hablamos de cáncer de próstata y qué tratamiento dar, tenemos que tomar muchas cosas en consideración. No todos los pacientes se tratan de la misma forma. Como hemos escuchado anteriormente, va a depender de la edad del paciente, de la expectativa de vida del paciente, si tiene alguna otra morbilidad o una enfermedad que nos limite el realizar ciertos tratamientos, qué tan avanzada está la enfermedad. Entonces, en base a todo esto y por supuesto en lo que desee el paciente, se van a tomar decisiones en cuanto a qué tratamiento seguir en los pacientes. Sabemos que el tratamiento sistémico, que es lo que les voy a hablar, es los medicamentos que se toman, se pueden inyectar o se pueden poner en vía intravenosa y estos van a todo el cuerpo. Esto no es un tratamiento localizado como hablábamos anteriormente de lo que era la cirugía o la radioterapia, sino este tratamiento es algo que va a todo nuestro cuerpo. Y esto es porque lo utilizamos en pacientes en etapas avanzadas o en enfermedad metastásica. Una enfermedad metastásica es cuando la enfermedad sale, en este caso, de su sitio original, que es la próstata, y nos afecta a otros órganos como el hueso, ganglios, nos pueden afectar también el hígado, los pulmones, y en algunas ocasiones pues pueden haber lesiones a nivel del cerebro. Entonces, el tratamiento sistémico va a ir a atacar pues no solo el sitio original que es la próstata, sino nos va a ayudar a controlar la enfermedad en general. Existen varios tipos de tratamiento sistémico y los más comunes en cáncer de próstata es el tratamiento hormonal, que vamos a hablar de ellos más adelante. También se puede utilizar la quimioterapia. Usamos tratamientos de inmunoterapia y terapias dirigidas. Cuando hablamos de tratamiento hormonal, es bien importante entender que el cáncer de próstata se va a alimentar o es producido por el estímulo de las hormonas masculinas, que son el estímulo androgénico, así se llama. Y estas hormonas masculinas son la testosterona y la hidrotestosterona, que son como el alimento, lo que hace que el tumor de la próstata crezca. Entonces, el objetivo de la terapia hormonal es no permitir que estas células obtengan los andrógenos o la testosterona. ¿Cómo lo pueden hacer? Reduciendo la producción de los andrógenos o no permitir que el andrógeno actúe sobre la célula. Esto lo vamos a explicar más adelante. Con esto vamos a producir una disminución en la enfermedad o detener la progresión de la enfermedad. Nos va a ayudar, por ejemplo, si un paciente tiene una lesión a nivel de los huesos y esto le está causando dolor, pues parte del tratamiento o de lo que se desea es parar estos efectos adversos y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Se utiliza en pacientes con enfermedad metastásica o pacientes que ya han sido tratados previamente y la enfermedad vuelve a regresar. Cuando hablamos de terapia hormonal, es bien importante que hay como dos categorías de pacientes. Los pacientes que responden a la terapia hormonal, que les decimos que son sensibles o hormonosensibles, y esto es que ellos nos van a responder al tratamiento hormonal. Tenemos varias opciones de tratamiento y esta se puede utilizar de forma combinada con otras terapias. Y tenemos los pacientes que les llamamos resistentes a la castración. ¿Qué significa esto? Que a pesar de estar en tratamiento hormonal, a pesar de tener niveles bajos de testosterona, el tumor está creciendo. Entonces nos quiere decir que no nos responde al tratamiento hormonal y esto puede ocurrir tan solo meses después de haber iniciado el tratamiento, o otros pacientes pues pasan mucho tiempo, muchos años antes de volverse resistentes a la castración. Y existen también varias opciones o varias combinaciones que podemos utilizar para tratar a estos pacientes. Dentro de la terapia hormonal existen varios mecanismos de cómo podemos bloquear a estas hormonas. Entonces,
Vamos a hablar los principales, que es reducir los niveles de andrógenos que producen los testículos, disminuir los niveles de andrógenos de las glándulas suprarrenales, que vamos a explicarlo más adelante, y detener realmente lo que es la función de estas hormonas masculinas. Entonces vamos a empezar por los que reducen los niveles androgénicos en el testículo. Entonces sabemos que la testosterona se va a producir en nuestros testículos y esto va a ser por una señal que se envía a través de nuestro cerebro. Entonces lo que queremos hacer es cortar ese camino o esa señal que dice a los testículos que se produzcan la testosterona, y de esta forma pues que se disminuya la producción, que se bajen los niveles de testosterona, y esto lo llamamos nosotros como una castración médica, que es semejante a lo que ocurre cuando hay extracción de los testículos. Entonces, este tipo de medicamentos pueden ser inyectados. Estos se colocan como si fuera un implante, se ponen como una inyección subcutánea que va liberando poco a poco esta sustancia, y dependiendo de la dosis que utilicemos se puede usar cada mes, cada 3 meses o cada 6 meses. Los más comunes que se utilizan actualmente es el Leuprolide o el Goserelin. Tenemos otros mecanismos de cómo parar estas hormonas, y es detener la función de las hormonas masculinas. O sea, es un medicamento antiandrógeno. Y entonces, para que una célula de cáncer de próstata crezca, es necesario que venga la testosterona o estas hormonas masculinas a la célula, se adhieran a un receptor, que un receptor es tenemos la célula y es como si fuera una silla donde va a llegar a instalarse la hormona, y esto hace que el tumor crezca. Entonces, si podemos ver aquí en la figura, tenemos una célula que tiene un espacio donde va a llegar la hormona. Cuando llega esta hormona masculina a la célula, viene y se empiezan a desencadenar una serie de pasos que hace que la célula crezca, ¿sí? Entonces, de esta forma, la célula del cáncer va a ir creciendo. Entonces, el objetivo de esta terapia es poner un bloqueo o irse a poner en esa silla o en ese receptor, y cuando quiera llegar la hormona, los andrógenos, pues no puedan entrar a la célula y esto pues no logren adherirse, y de esta forma viene y se evita el crecimiento celular, se evita que el tumor siga creciendo y pues poco a poco esto va reduciendo. Y de esta forma pues evitamos el crecimiento tumoral. Este tipo de terapias existen varias, desde el inicio había una que se ha utilizado desde hace mucho tiempo, que es la bicalutamida, y cada vez han venido nuevos medicamentos que han venido a revolucionar el tratamiento de cáncer de próstata. Antes teníamos prácticamente bicalutamida, teníamos quimioterapia y ahí nos quedábamos. Entonces, ahora tenemos mucha variedad de tratamientos, que esto pues por supuesto es bueno para nuestros pacientes. Este tipo de medicamentos es en pastillas, se puede combinar con otras terapias, y un ejemplo es la bicalutamida, tenemos enzalutamida, apalutamida y más recientemente la darolutamida. Sabemos que la mayoría de la hormona masculina, que es la testosterona, se va a producir en los testículos, pero hay un porcentaje pequeño, unos 5% más o menos, que se produce en una glándula que se llama suprarrenal, y también se puede producir en las mismas células tumorales. Entonces, hay ciertos fármacos que van a poder funcionar o inhibir mejor estas otras sitios de donde se produce la testosterona. Y un ejemplo de esto es la abiraterona. Sabemos que todos estos medicamentos antihormonales, igual que hablábamos de los efectos adversos de lo que es la cirugía, efectos adversos de la radioterapia, pues las terapias hormonales van a tener efectos y efectos importantes que están relacionados con la disminución de testosterona en el cuerpo. Sabemos que la testosterona nos ayuda a aumentar nuestra masa muscular,
a tener una mejor densidad ósea, a estar con una mejor performance. Entonces, este tipo de medicamentos lo que van a hacer es que van a haber cambios del humor, ¿sí? El paciente puede estar como con la habilidad emocional, sentirse con ganas de llorar o estar como muy enojado. También les dan bochornos, ¿verdad? Es como un tipo de menopausia, solo que en el hombre. Esta es una que sienten calores de repente y sudoraciones. Hay disminución en el deseo sexual, pueden producir disfunción eréctil, hay pérdida de la densidad ósea, hay disminución de la masa muscular, los pacientes tienden a aumentar de peso, se pueden fatigar, dependiendo qué tipo de medicamento estemos utilizando. Hay unos que provocan mareos, pueden llegar raramente a llegar a producir convulsiones, pueden producir rash en la piel, diarrea. Entonces, es importante que el paciente sepa que puede presentar estos efectos, porque el no saber y de repente empezar a experimentar esto, pues les genera mucho más ansiedad. En cuanto a quimioterapia, la quimioterapia en cáncer de próstata lo usamos en estos pacientes donde ya hemos usado hormonoterapia y a pesar del tratamiento hormonal vemos que la enfermedad progresa o nos vuelve o nos recurre. Entonces podemos hacer uso de quimioterapia. Esto se puede utilizar en conjunto, que es la tendencia que tenemos ahora de seguir utilizando la terapia hormonal, y ya agregamos tratamiento con quimioterapia. Esta se aplica únicamente por vía intravenosa y existen solo 2 fármacos que están aprobados de quimioterapia para el uso de cáncer de próstata, y es el docetaxel y el cabazitaxel. Estos pues van a tener efectos adversos un poquito distintos a los que nos produce el tratamiento hormonal. En estos pacientes vemos caída de cabello, hay aftas o úlceras en la boca, falta de apetito, pueden presentar náuseas, vómitos, algunos pacientes diarrea, hay cansancio, neuropatía periférica, que es esa sensación como de adormecimiento en las manos y en los pies, como si fueran toques eléctricos. Algunos pueden presentar algún tipo de reacción alérgica, rash en la piel, y esto también nos va a afectar lo que es nuestra sangre. Van a presentar anemia, baja de defensas y baja de las plaquetas. Entonces puede ser que los pacientes presenten como moretitos con mucha facilidad. También existen, aparte de la quimioterapia, otros fármacos que son terapias blanco. ¿Qué significa una terapia blanco? Es una terapia que va dirigida a una mutación específica. O sea, la quimio viene y agarra pareja la célula, y por eso es que tenemos tantos efectos adversos. Una terapia blanco es que va ciertas mutaciones o características especiales del tumor, va a ir a atacar sobre esta parte específica de nuestra célula, y de esta forma pues va a generar un poquito menos de efectos adversos, y son tratamientos que generalmente se utilizan a más largo plazo, pero si son en cáncer de próstata, como tenemos algunas indicaciones muy específicas. Entonces, tiene menos efectos en las células sanas. Por ejemplo, en cáncer de próstata, ustedes han oído que, como en cáncer de mama, si existen mutaciones en el gen de BRCA1 y BRCA2, pues en cáncer de próstata también sucede esto. Y en estos pacientes específicamente se puede utilizar una terapia blanco, o sea, que va a ir a atacar una parte específica de la célula para poder tratar a estos pacientes. Entre los efectos secundarios, pues tenemos náusea, hay diarrea, hay cansancio, pérdida de apetito, hay falta de aire, tos, puede haber anemia, un poco de baja de plaquetas y alteración de las pruebas del hígado. También para indicaciones muy específicas, la inmunoterapia no es para todos los pacientes, porque ahora oímos de inmuno y creemos que pues, todos los pacientes se pueden beneficiar de esto, pero la inmunoterapia también es muy puntual en cáncer de próstata para pacientes que tienen ciertas alteraciones como es la inestabilidad microsatelital. Entonces, en estos pacientes específicamente
podríamos utilizar la inmunoterapia y ser otra alternativa más de tratamiento. Entonces, lo que es muy importante en cáncer de próstata y en cualquier otro tumor es individualizar el tratamiento. Cada paciente pues, se trata de forma diferente o abordajes distintos, y esto va a depender de lo que hablábamos al principio, de qué tan avanzada está la enfermedad, de la expectativa de vida del paciente, la condición de otras enfermedades y lo que el paciente desee. Entonces, esto es lo que les traía sobre el tratamiento sistémico en cáncer de próstata. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia, excelente. Sí, Diego, tal vez podríamos chequear como que alguien tiene su micrófono abierto y están martillando. Muy bien, pues como ven, tratamos de darles una presentación que fuera lo más sencillo, lo más simple. Lo importante es que entendamos esto, la incidencia está ahí, relativamente alta. El diagnóstico de cáncer de próstata no es sentencia de muerte. Si se hacen las cosas a tiempo, cuando se tienen que hacer, las posibilidades de curación han ido mejorando. Los porcentajes, los reportes más recientes, la sobrevida de cáncer de próstata ha ido mejorando tremendamente. ¿Gracias a qué? Gracias a mejores técnicas quirúrgicas, gracias a mejores tecnología con radioterapia, e igualmente, y hemos nosotros experimentado eso, incluso en pacientes que antes hubiesen muerto relativamente pronto con metástasis, ahora, como explicó la doctora Cáceres, tenemos mucho que ofrecer. O sea que lo importante es informarse. Tenemos varias preguntas. Voy a dejarlas abiertas a nuestro panel para que nos, nos lo comenten ellos. Uno es una persona que tiene a su hermano 47 años, diagnosticado con cáncer de próstata avanzado. Después me ponía, probablemente tenía ya metástasis hepáticas, y en Estados Unidos le dieron radioterapia, pero sí le dijeron que no van a curar el cáncer, sino solo para expandir, para evitar a que se expanda el cáncer. Tal vez, Claudia, si pudieras, por favor, solo explicarnos un poquito, que acabamos de tener nosotros un caso muy parecido, el rol ahora de la nueva terapia sistémica. Sí, la idea de la terapia sistémica en enfermedades avanzadas siempre va a ser buscar calidad de vida, ¿sí? Lo que queremos es que el paciente viva más, pero sobre todo que viva con calidad de vida. Entonces sí tenemos muchas opciones, como les hablaba, y combinaciones de medicamentos, porque va a depender mucho si el paciente ya fue tratado con hormonoterapia, la cantidad de metástasis que tenga, si el paciente tiene o no tiene metástasis. Entonces sí podemos prolongar la vida de estos pacientes, no encontrando como la curación y que se desaparezcan todas las lesiones, pero sí haciendo, al final en oncología lo que queremos es hacer estas enfermedades crónicas, ¿verdad? Que el paciente viva mucho tiempo con tratamiento, pero con buena calidad de vida. Gracias, Claudita. Doctor Cárdenas, la porcentaje de proctitis post-radiación, y también preguntaban cómo se trataba. Voy a contestar la última parte y dejo la otra para el doctor Cárdenas. El tratamiento de la proctitis va a depender muchísimo de su intensidad. Muchas veces es un poquito de molestia, un poquito de sangrado, pero si no interfiere con la actividad de la persona, no es nada severo, uno puede esperar muy bien, y todos lo sabemos, después de unas semanas, algunas veces 1 o 2 meses, va a ir mejorando hasta que desaparece. Cuando es significante, que es muy rara, sí, tenemos que comenzar con supositorios, enemas, y cuando llegamos a un extremo, que le digo yo, ya con mis años, ya he tratado varios miles de pacientes, ya he visto, raras veces, pero he visto cuando ha habido necesidad de que nuestros colegas, los gastroenterólogos, tengan que hacer lo que se llama una fulguración, que es aplicarle un medicamento a esos vasitos que están sangrando cerca de donde está la próstata, en el recto, para evitar eso. Pero
pues insisto, no es algo muy frecuente. Doctor Cárdenas, si quisiera hablar sobre la frecuencia. Bueno, quizá algo que vale la pena aclarar es que a pesar que la mayor parte de tratamientos durante el tratamiento, la mayor parte de pacientes durante el tratamiento de radioterapia va a experimentar algún tipo de molestia por la misma cistitis o proctitis, síntomas urinarios, síntomas gastrointestinales como diarrea. La mayor parte se van a controlar con medidas, por ejemplo, con la dieta, con medicamentos antiinflamatorios. La mayor parte de pacientes puede experimentar estos síntomas durante el tratamiento, días o semanas después. Quizá la complicación más temida es cuando estas molestias se prolongan, ya se vuelven complicaciones crónicas, tardías o ya más graves. Como decía, la mayor parte puede presentar algún tipo de molestia leve a moderada durante y después del tratamiento, pero ya con las nuevas técnicas, solo entre aproximadamente entre un 5 a 10% puede presentar una complicación tardía, que es lo que ya nos explicó el doctor Linares. Muchas gracias, doctor Cárdenas. Tenemos una pregunta aquí que creo que es interesante para el uso de hormonoterapia. Y tal vez si nos hiciera favor, doctor Rosales, dice, es un paciente que tiene un carcinoma, un adenocarcinoma, es un Gleason 7, pero es un patrón 3+4. Y comenzó con su hormonoterapia, ya recibió sus tratamientos con radioterapia y el antígeno, como se espera, bajó a 0.010. Y la pregunta es si debe seguir con la hormonoterapia. Obviamente tiene todos los efectos secundarios. Ahí tal vez si nos hace el favor, doctor, de comentarnos. Tienen que quitar su micrófono, doctor, por favor, activar su micrófono. Perdón, se me había Ahora sí. olvidado. Sí, la ventaja es que es un Gleason 7 y un patrón 3+4. Entonces, sí, el paciente si no entró a ninguna terapia quirúrgica por el antígeno tan alto, supongo, y por eso decidieron bloquearlo. Lo que está indicado a veces es bloquear más o menos un año, año y medio, ¿sí? Y si ya tiene el paciente, pues, efectos adversos o ya él siente que fatiga y todo, se puede dar también lo que es la deprivación androgénica intermitente, ¿sí? Pero con ese Gleason, pues no sé todos los exámenes que los demás que tiene, pero con ese Gleason, yo creo que con año y medio, 2 años que esté bloqueado, ya podemos suspender y ver y observarlo. Es lo que se indicaría a este paciente. Está bien controlado con ese antígeno que tiene, creo que Sí, está bien. exactamente. Generalmente nosotros decimos que lo recomendado, digamos, por las academias grandes e internacionales era 24 meses de bloqueo cuando se tiene control. Y ahorita ya se habla de 18 meses y probablemente lo baje más, pero como dice el doctor, Ya está bajando. sí, que va a depender también de la tolerancia. Y sobre todo en el caso de esta persona parece que tiene un buen control. Doctora Cáceres, aquí hay una pregunta para usted. Dice, yo estoy en tratamiento, fui tratado con castración quirúrgica, estoy tomando Casadex, pero este medicamento está escaso en Honduras. ¿Qué podría tomar si no lo encontrara un medicamento con las mismas funciones de inhibición de testosterona? Casadex y castrado. Sí, yo creo que es importante, como en la pregunta anterior, ver cuánto tiempo lleva de tratamiento ahorita y ver cómo están sus valores, ¿verdad? Para tomar la decisión si se puede retirar el Casodex. Eso sería importante, ver cuánto tiempo lleva de estarlo tomando, ¿verdad? Correcto. Sí. Muy bien. Yo creo que estamos llegando, no veo más preguntas. Contestamos todas, no casi, sino todas. Yo creo que también por respeto a la puntualidad, que les vamos a estar terminando, les agradecemos sinceramente. Les agradecemos que hayan estado con nosotros,
Les agradezco a nuestros panelistas. La verdad que me encantó, muy sencillo, muy informativo. Y lo que creemos es de que en realidad nuestra intención siempre en íntegra es eso, es poder educar. Yo creo que una persona con este tipo de información en estos casos de cáncer, como hemos visto mama, hemos visto leucemia, perdón, linfomas, hemos visto tumores gastrointestinales, etcétera. Esta parte de información que ustedes están recibiendo juega un papel muy importante en el momento que tomen decisiones. Creo que hay una pregunta más. Vamos a ver. No, yo creo que estamos. Sí. Si lo puedo ver. Sí, no. Así es que, señores panelistas, les agradezco muchísimo y nuestros participantes, asistentes igualmente, les agradecemos. Estamos en íntegra para servirles. Es que muy buenas noches y muchas gracias Buenas a noches. todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego.